Hola nuevamente a todos, estamos aquí en el programa Historias Reales y en este día me gustaría poder abrir este programa con una frase que encontramos en la Biblia, en el libro de Hechos, que nos dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué bonitas son estas palabras, son palabras de oportunidad, porque nos está diciendo la Biblia que todo aquel que invoque a Dios, todo aquel que le busque, que clame a Él, lo encontrará. Y será salvo. Será salvo en su vida espiritual, será salvo en su vida eterna. Quizás no todo el mundo piensa en la eternidad, pero es cierto que después de esta vida pues nos espera una muerte, pero es solo una muerte física, porque nuestra alma vivirá eternamente. Ahora, la Biblia nos está diciendo claramente que aquellos que creerán en el Señor Jesús pasarán toda su vida eterna salvos con Él. Así que en este día te queremos animar a poner tu fe en Jesús, y lo queremos hacer a través de testimonios, a través de nuestra historia, con la historia de nuestra vida de fe, para que puedas también tomar impulso y dar un paso hacia ese Dios que hoy te está buscando también a ti. Tenemos un invitado especial que es un pastor, es un hombre que está sirviendo a Dios, pero claro, no siempre ha sido pastor, no ha nacido pastor en el vientre de su madre, aunque tenía llamamiento en su vida. Tuvo que decidir un día creer en Jesús y servirle. Así que empezamos dándoles la bienvenida a este programa. Buenos días, Rafa. Hola, buenos días. Rafael. Rafa también. Rafael muy largo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. A ti, Loide, a ti. Bueno, Rafa, ¿tú eres de dónde? ¿De Rota? ¿De dónde eres? No, yo vivo en Rota desde hace 17 años, pero soy de Jerez, a unos 25 kilómetros. Digo, para que no sepa, 25 kilómetros de aquí de Rota. ¿Vives en Rota ahora mismo? Ah, sí, ahora mismo. ¿Y eres pastor? Soy pastor en una iglesia en Chipiona, a 18 kilómetros de Rota. Jerez, Rota y Chipiona. Vaya triángulo. Sí. Vaya mezcla aquí que hay. Sí, un poquito. Pero bueno. Está bien. Bueno, Rafa, como ya tú sabrás, ¿no? Este programa, que justamente se llama Historias Reales, cuenta nuestra historia real, ¿no? De cómo hemos conocido a Dios. Así que cuéntanos un poco cómo, cuándo conociste al Señor, cómo ocurrió tu proceso de fe. Bueno, quizás el cómo fue a una edad de unos 26, 27 años, en el año 92 concretamente. Y después de un tiempo donde, como la mayoría quizás, o muchos jóvenes y gente, hombres y mujeres, pues de buscar aquí, de buscar allí, y de al final decir no está en ningún sitio. De hecho, desde pequeño yo siempre estaba en colegios religiosos, no conozco lo que es la enseñanza pública, y por dos periodos de mi vida, con 14 y 18 aproximadamente, pues estuve también con los testigos de Jehová un tiempo viendo. Y hasta que llegó un momento donde alguien me habló, alguien me contó, y más que me habló y me contó fue lo que yo vi en él. Me llamó la atención lo que vi, no tanto lo que me dijo, sino lo que vi, el cambio que vi en él. Era alguien que conocía muy bien, y vi un cambio después de un tiempo que él pasó mal. Y eso fue lo que quizás llamó más mi atención, ¿no? Pero ya te digo, fue un tiempo donde después de buscar aquí, allí, no ver nada, y un tiempo también incluso de negar que Dios existiera, ¿no? Y realmente tu necesidad espiritual, tu necesidad en tu interior, ¿cuál era? ¿Tú qué era lo que estabas buscando? Bueno, pues buscar dependiendo de la edad. El buscar de pequeño lo buscas mucho. En la adolescencia empiezas a buscar tu identidad un poquito, y ahí hay un rebujón que es tremendo. Y con mis padres con 14, con los testigos de Jehová, yo en un colegio, como te dije, de religioso siempre.
Y yo creo que ahí como que quizás para mí fue aún todavía más lioso, ¿no? O quizás decir, bueno, si no lo encuentro aquí y esta gente pide mucho, yo no llego a la talla. Entonces es mejor decir que no hay. Pero sí es curioso una cosa, y es que ahí tengo que dar gracias por esto, porque recuerdo que desde pequeño, como te he dicho, siempre he estado en colegios de religiosos, no voy a nombrar cuáles, pero siempre la figura de alguien sí marcó mi vida, y fue la figura de Jesús. Aún recuerdo incluso una imagen en la capilla de Jesús encima de la burrita, y sí recuerdo que eso sí siempre me hubiera gustado, incluso sí lo recuerdo desde muy jovencito, haber dicho, qué bueno haber vivido en aquel tiempo, qué bueno haber estado allí. Eso sí lo recuerdo como quizás algo que siempre deseé. Pero ya te digo, a la edad de 18, 19 años, ni aquí estaba, ni allí tampoco, decidí decir, bueno, y ya con 18, 19 años, pues quizás vas buscando otras cosas más mundanas, ¿no? Y entonces se me fue a mil en ese sentido, ¿no? Aunque sí es cierto, como te estaba diciendo, que en mí sí había esa inquietud por esa persona, y era Jesús. Pero no sabía dónde estaba. Y ese día en el que tú dijiste que el cambio que viste en la vida de una persona a ti cercana te impactó, ¿no? Entonces yo me imagino que a partir de ese momento lo que hiciste, lo que acabamos de leer, que decidiste de alguna manera invocar a Dios, ¿no? Claro. ¿Y por qué tomaste esta decisión? Claro. ¿Qué fue lo que por dentro se te removió? Claro, lo que te suele pasar, ¿no? Como te decía, 18, 19 años, decidí no hay, viví mi vida, encontré un buen trabajo, gané dinero, tenía prácticamente todo, pero sí es cierto que no había algo. Por ese entonces también yo entro en un proceso de enfermedad, comienzo a tener una úlcera inmensa en mi cuerpo, en mi estómago, todo eso también se me desencadena todo un despropósito en los nervios, hasta el punto que tenía que estar pinchándome un día sí, otro no, médicos. Pero bueno, yo intentaba mantener mi vida como si todo fuera bien, pero sin embargo se estaba derrumbando, ¿vale? Se estaba derrumbando en todas las áreas, ¿eh? Pero intentaba mantener, hasta que un día, coincidencias, yo creo que no son coincidencias, este compañero de trabajo, yo veo el cambio, veo lo que ocurre también, él tuvo una depresión por problemas que tuvo, vuelve al trabajo, y era otro, y él no me hablaba todo el día de Dios, pero hablábamos y era diferente, yo lo conocía bien. Entonces ahí es donde yo comienzo a ver la posibilidad de que quizás para mí también, pero muy en secreto, porque mi vida iba bien, entre comillas, claro. Entonces ahí es donde comienzo yo, de alguna forma, a poder ver la posibilidad de agarrarme a lo que ¿Y encontraste a Dios? Claro que lo encontré, Eloide, porque, como te dije, este compañero me habló, me comentaba, nos veíamos, y él me invita a una reunión, recuerdo que es en la barriada de la Granja, en aquel entonces yo estaba con la que era mi novia, no es mi esposa de ahora, y los dos nos encaminamos hacia esa reunión. Y para serte sincero, yo dije, bueno, yo sé, yo estaba con los testigos, yo conozco, y llevaba varios recortes de periódicos metido en mi pantalón, y yo dije, bueno, allí cuando ellos empiecen a hablar, pues yo les voy a debatir y les voy, ¿no? Cuando llegué a la casa de esta mujer, porque era en un salón, había varios chicos también de mi edad, incluso más jóvenes, uno con una guitarra, que ya eso me dejó un poco así. Pero digo, bueno, yo qué sé, igual un tono en un cántico, no sé. Y entonces nos sentamos, esta chica y yo, la que era mi novia entonces, nos sentamos allí todos alrededor en el salón, porque yo cortaba, pero digo, bueno, cuando empiecen a hablar, pues ahí voy yo a... Y claro, no empezaron a hablar, sino que empezaron a, bueno, pues hicieron una oración, y empezaron a tocar la guitarra, empezaron a cantar. Y yo comencé a bajar mi cabeza, y notaba que las lágrimas me caían. Claro, imagínate un hombre en un salón con gente nueva, yo que iba con mis recortes aquí y me estaba desmoronando, pero literalmente intentaba recomponerme, intentaba no mirar porque
las lágrimas, y cada vez que seguían cantando, yo cada vez lloraba más y cada vez más, y ya estaba con una vergüenza increíble, te digo cómo fue. Y bueno, ya terminaron de cantar, como en aquel entonces yo entendía, y se tuvo la reunión. Yo no saqué ningún recorte, no dije nada, yo no dije nada absolutamente, me fui de ese lugar, pero a partir de ahí yo me di cuenta que allí había algo, alguien, algo había pasado que nunca jamás antes había ocurrido. Y a partir de ahí yo comienzo ya a ir de vez en cuando a la iglesia, aunque sí, ahí es el principio de una gran batalla en mi interior, que dura por todo un verano. Yo tengo que ser sincero. Claro. Porque ciertamente Dios, cuando viene a tu vida, y es mi caso, viene a confrontarte. Sí. Viene a confrontarte, aunque primero te muestra su amor, pero te confronta porque hay muchas cosas dentro de ti, claro, que se remueven. Entonces, ahí comienzo, y después comienzo durante todo un verano a tener una batalla impresionante. Y recuerdo en cierta ocasión me regalaron una Biblia. Yo ya empecé a ir a las reuniones, y una Biblia azul, la recuerdo perfectamente. Yo leía esa Biblia y no podía dejar de leer esa Biblia. Yo veraneaba aquí en Rota, yo trabajaba en Jerez, veraneaba aquí, mis padres tenían unas tierrecitas aquí, a pie de playa, muy bien, y yo me traía la Biblia y me pasaba las horas leyendo la Biblia. Pero había momentos de la vida donde también recuerdo que arrojé la Biblia contra la pared, porque me confrontaba. Claro. Hasta que al final venció quien tenía que ganar, y me di cuenta que no podía hacer otra cosa ya que, qué bueno, pues seguir buscando. Es muy bueno escucharlo, porque como es una historia real y es una historia en la que se puede identificar muchas personas. Quizás alguien de los que están escuchando está viviendo esta batalla ahora mismo en su interior, entre lo que estás sintiendo, entiendes que tiene que hacer, y lo que tu propio corazón y tu mente te dice que no tiene que hacer. Entonces, esa batalla, como bien dijo Rafa, deja que la gane el Señor. Porque cuando decidimos entregarle nuestra vida, nuestro corazón a Dios, encontramos la verdadera vida, la libertad y la victoria sobre la lucha. Y no voy a decir con esto que cuando empecemos a creer en Dios no tengamos luchas, ni tengamos problemas, ni pruebas, ni dificultades. No, puede llegar la enfermedad, puede llegar la falta de un trabajo, puede llegar las muertes a nuestro alrededor, dificultades de todo tipo, pero no las vamos a vivir solos. Va a estar Dios con nosotros, incluso obrando en ocasiones de forma milagrosa en nuestra vida. De hecho, hablo de esto porque, Rafa, tú has comentado que tuviste una úlcera que te produjo ahí todo un tiempo de enfermedad, pero también puedes contar hoy que Dios te sanó de esa úlcera, ¿verdad? Sí. Claro, porque ahí está toda esa batalla interna, ¿no? Hasta que Dios manifiesta. Dios manifiesta su poder, es decir, Dios dice, yo soy el que soy, yo soy el Señor. Yo tenía esa úlcera, llevaba mucho tiempo bregando, luchando, estaba muy mal, y ya había comenzado, pero me quedaba el ver si realmente era todo lo que se decía. Yo había sentido a Dios, y su presencia yo la había sentido, pero también necesitaba ver su poder manifiesto. Ese poder que oía y que se hablaba y que viene en las Escrituras, ese Jesús. Y recuerdo que un día donde, creo que era por estas fechas cercanas, porque era el puente de la Constitución, yo estaba mal, estaba bregando con todo esto, y recuerdo que yo tenía que tomar pastillas, y recuerdo que ya estaba cansado, estaba harto, y cuando llegó la noche yo dije, bueno, pues si tú eres Dios, tú eres el Señor que veo y que me dicen y que leo en la Biblia estas, pues quítame esto, déjame, permíteme dormir, permíteme tener una vida, porque yo necesito. Fue terminar literalmente esto, y yo quedé dormido, dormí toda la noche. Me levanté en la mañana y me levanté tarde, es decir, me había hartado de dormir. Y cuando me levanté,
y yo noté como algo había ocurrido. Algo en mi cuerpo había sucedido. Había dormido toda la noche, eso no era normal en ese tiempo. Y lo último que recuerdo fue lo que yo le pedí. Entonces seguí el día, comí, yo tenía que tener una dieta, comía, mi madre estaba la pobre ya, que no sabía qué hacer. Y yo empecé a comer, y empecé a comer esto, y empecé a comer aquello. Y durante un tiempo, literalmente, yo no sentí más molestias, ¿sí? Y bueno, imagínate, la felicidad, el gozo, el encontrar y ahora ver a Dios manifestar su poder por mí, su misericordia, que lo digo ahora, en aquel entonces ni entendía eso, claro, pero sí la recibía. Pero quiero contar algo que viví y lo quiero decir porque esto es importante. Durante unos días, no recuerdo qué tiempo, semanas, mi madre súper contenta, ya no tenía que prepararme las comidas, yo ya prácticamente no tomaba ninguna, ya no me pinchaba, sí, literalmente estaba. Y un día, después de un tiempo, volví a sentir los mismos síntomas. Comencé a sentir el comienzo de esos síntomas que yo conocía también, un día concreto. Entonces yo recuerdo que cogí y me fui a mi cuarto, y entonces vivía con mis padres, estaba soltero, y me fui a mi habitación. Y dije, ¿qué pasa? No me sanaste, yo vuelvo a sentir esto. Empiezo a sentir. Entonces, a mi manera, a mi forma, le dije, no dejes que esto avance. No dejes que esto amanezca de nuevo en mi vida, sí, que venga. Y en ese momento, Loide, sentí que me dijo, levántate y come. Así, tal cual. Y el comer, cuando yo comía, si yo estaba mal y yo comía, me ponía peor. Sí. Porque todo eso Entonces el comer no me atraía porque yo recordaba todo aquello. Entonces yo dije, está bien, pues voy a hacerlo. Y recuerdo que fui y estaba mi madre en la cocina. Y dije, ¿qué has hecho de comer, mamá? Y me dijo, pinchitos. Digo, pinchitos con mucho pique. Recuerdo que le pregunté, ¿con mucho pique, amor? Y me dijo, como yo siempre lo hago, con mucho pique. Y me senté y dije, vale, mamá, pues ponme. Mi madre, pues, porque yo ya empecé a comer. Y comí, y comí, y comí, y me harté de pinchitos, Loide. Y cada vez que comía, yo comía más, ya comía sin ganas, porque ciertamente yo no sentía. Hice la dieta, nunca más volví a tener ese dolor. Algo confirmó, y fue algo de Dios, confirmando que lo que yo sano está. Y aunque a veces pueda venir, debemos de afirmarnos en lo que Dios hace. Qué bueno. Pues eso es realmente súper bonito escucharlo, porque es algo que ha sido su vida, testimonio de personas a su alrededor como su madre que han vivido ese milagro que no se puede poner en duda en absoluto de que Dios lo ha hecho, y como lo ha hecho con la vida de Rafael, también lo puede hacer en tu vida. Si pones tu fe en Dios, Él es el mismo Jesús que sanó, que lo leemos en las Escrituras, que sanaba a los enfermos y hoy sigue sanando nuestras enfermedades, tanto físicas como del alma, como del espíritu. Y nosotros estamos hablando hoy, ¿no?, con Rafa, que después de todo ese proceso de lucha, de batalla, de tomar decisiones y de ver también la sanidad en su vida, llega el momento en el que él decide servir a Dios, y hoy te encuentras, ¿no?, después de años sirviendo, pastoreando, eres pastor en una iglesia, ¿no?, y me imagino que también como has tenido luchas al principio, sigue teniendo lucha, ¿no? Así que, como lo he compartido con otro ministerio, también vamos a abrir nuestro corazón en este día, si te parece bien. Mucho no. Y me gustaría preguntarte, hoy en día, como pastor, ¿no? ¿Cuáles son las luchas que tiene un pastor? ¿Cuáles son las luchas que tiene un pastor? Bueno, yo creo que las mayores son contigo mismo. Creo que son las más duras. Contigo mismo, como
Bien dijiste al principio, obviamente, que comencé un proceso, comencé una andadura en el verano, pero obviamente ese tiempo pasó, pero hay otros tramos diferentes en la vida donde te van a seguir las batallas. Ahora en el pastorado, pienso que la mayor lucha que tenemos siempre es uno mismo, es decir, es tu interior, eres tú. Luego, seguro que va a haber más, la gente, los problemas, las dificultades, pero hace tiempo que me di cuenta que el mayor problema en mi vida soy yo, y en el pastorado también lo soy yo. Ese es el mayor obstáculo que encuentro, mi propio yo, mis propias decisiones, mi ego, mis propios pensamientos, mi manera de hacerlo, mi prepotencia, a veces incluso, ¿no? Uno en el pastorado, pues como toma experiencia, pues cree que tú ya sabes y te das cuenta después que ciertamente tu dependencia tiene que ser en todo momento. Pero esto no es una frase que suena bonita, es que es la realidad. Y conforme vas avanzando en el ministerio, sobre todo, como creyente también, por supuesto, pero en el ministerio, en el servir a Dios y el servir a otros, porque servir a Dios es servir a otros. Entonces, te das cuenta que el mayor obstáculo eres tú, que tu experiencia está bien, pero nunca debes supeditar a tu dependencia con Dios, porque esa es la clave, esa es la clave de poder seguir hacia adelante. Entonces, ¿cuál es mi mayor lucha? Te diría que yo mismo. Y luego un montón de más. Pero bueno, nos has contado tu lucha, pero también has dado la respuesta a la lucha, ¿no? Porque la solución a las luchas que podemos tener como pastores es depender de Dios. Entonces tú destacas esa lucha, pero también has encontrado a qué agarrarte, ¿no? Pero vamos a mirar también las cosas buenas del ministerio, ¿no? Hemos hablado de las luchas, primeramente lo malo y luego lo bueno. Me he hecho la pregunta, ¿eh? ¿Cuál es la...? Sí, y me encanta y me gusta aprovechar de los ministerios cuando los tenemos en el programa, porque también venimos bendecidos a escuchar a otros pastores, ¿no? Si piensas en lo que haces, en todas las diferentes áreas que tú abarcas en el ministerio pastoral, ¿qué es lo que más te gusta hacer? De lo que hace, donde más disfrutas. Lo que más disfruto es compartir de Dios. Yo recuerdo cuando comencé y empecé en el Señor, lo que más me gustaba era estar con otros creyentes, con otros cristianos, y hablar de Dios, hablar de las cosas de Dios. En el pastorado me pasa igual, me encanta hablar de lo que le ocurre a uno, de lo que vive otro, de lo que Dios le ha dicho, es lo que más me apasiona, el hablar de Dios, el compartir de la palabra, compartir de tus experiencias, compartir de lo que Dios está haciendo en tu vida y sobre todo ver las vidas cambiadas. Me encanta ver a Dios obrando, me encanta ver a gente que las vas conociendo y vas viendo los cambios. Y yo disfruto porque no es que te sientas que tú eres no, sino que tú has estado ahí con el Señor. Sí. Y has sido usado de alguna manera, no sé a veces cómo lo hace el Señor, porque usarme a mí, pero has estado ahí y sobre todo ver los cambios en gente que bueno, venían así, asado, como era yo, como vine yo, y cómo pude estar ahí, y cómo Dios cambió su vida, y ver el cambio, ver familias cambiadas, vidas cambiadas, jóvenes cambiados. Me encanta ver la transformación y verla en las personas, eso es lo que más disfruto. De otras cosas también, pero si me preguntas, es eso, ver el avance del reino en las vidas y por consiguiente en la sociedad. Eso es lo que más me apasiona. Y mira, Rafa, vamos finalizando este programa de hoy, pero me gustaría que pudieras dar unas palabras a todas las familias que nos están escuchando. Estamos viviendo en un momento ahora mismo con una pandemia mundial que está afectando a miles de personas por todo el mundo, en este país, en España, donde estamos y donde estamos sirviendo a Dios también como iglesia, ¿no?, evangélica. Me gustaría que pudieras dar unas palabras pastorales como pastor a las personas que están escuchando, que de alguna manera están siendo afectadas por esta pandemia o que simplemente están con miedo o
viviendo realmente este momento histórico tan inesperado que ha llegado a nuestra vida. Y me gustaría que pudiera darle unas palabras a las personas que nos están escuchando en este día. Podría decirle muchas cosas, o querría decirle muchas cosas en estos tiempos sobre todo. Pero una que querría lanzar, y que espero que lo entiendan bien, es que todo lo que está ocurriendo está bajo el control de un ser superior, y ese es Dios. Nada se le ha escapado a Dios. Todo está bajo su control. Pase lo que pase y veas lo que veas. Podría decir que por qué está ocurriendo esto. Y son consecuencias. Consecuencias justamente de vivir de espaldas a Dios. Es lo que está ocurriendo, no es más, no es tan complicado. Si Dios está al control y si las consecuencias de lo que está ocurriendo es vivir de espaldas al que tiene el control, volvámonos a Dios, volvámonos a Él. A los que están ya con el Señor y conocen al Señor y están pasando por momentos difíciles como todos, es tiempo de esforzarse, es tiempo de ser los valientes, es tiempo de declarar la palabra de Dios por encima de lo que podamos ver e incluso sentir. Es el tiempo de la fe, el tiempo de creer que todo esto va a redundar en algo bueno, aunque no lo veamos ahora. Y animar a los creyentes, animar a que ahora más que nunca es como si sonara el shofar para que todo el pueblo se reúna. Es el tiempo de unirnos, es el tiempo de estar juntos, de estar en una misma visión, en una misma dirección, y es en pos de lo que Dios está marcando. Así que al pueblo de Dios, que no se descoloquen, que no se descuelguen, porque justamente, vuelvo a repetir, es el tiempo de la unidad, es el tiempo de unirnos. Dios está tocando, están sucediendo cosas. Y a los que no conocen todavía a Dios o están ahí entre Pinto y Valdemoro, como dice mi madre, pues les digo que todo está bajo el control, vuelvo a repetir, del Dios Todopoderoso. Nada se le ha escapado. Nadie tiene el control de esto. El virus no ha tomado el control. Dios sigue sentado en el trono. Y Él ejecutará todas las cosas. Yo te animo que busques de Dios. Y que busques, aquí tienes unos pastores, Serafín, Loide, Serafín, una iglesia, Puerta del Cielo. Ven, entérate. Son tiempos difíciles, pero a la vez también tiempos de decisiones. Así que esto es lo que les querría decir. Por un lado, Dios está al control, no se preocupen. Dos, a la iglesia y al pueblo de Dios es tiempo de estar unidos, más que nunca, ya es hora, porque Dios nos necesita. Y tres, si todavía no conoces al Señor Todopoderoso, el que está sentado en el trono, ven a Él, porque Él tiene el comienzo y el fin de todas las cosas. Muchas gracias, Rafa, por acompañarnos en este día. A vosotros, Loide. Y gracias a todos los que nos han acompañado en este programa, en haber escuchado. Y pues si quieres saber algo más acerca de este Jesús del cual estamos predicando, estamos en la calle Venus número 9, aquí en Rota, y este programa es Historias Reales.